dejando bien claro que los líquidos no son compresibles. Es decir, es totalmente despreciable lo que se puede comprimir un líquido. No obstante, hay un caso, solo un caso, en el cual el fenómeno se da y es sumamente grave, y es el fenómeno conocido como golpe de Ariete. En un golpe de Ariete que ocurre en algunas instalaciones, sobre todo en las presas hidroeléctricas, cuando se cierra en forma intempestiva una compuerta para proteger una turbina, pero el ariete que forma la tubería de agua que viene hacia esa compuerta no se detiene ante ese cierre intempestivo, rompe la compuerta, rompe la turbina y puede romper la presa. Quizá las primeras 4 horas le fui poniendo una salsita cada media hora, no sé ¿Perdón? qué. Ahora pues, ¿Me hablas a mí? ¿Me están escuchando? Chicos, ¿me oyen bien? Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha. Bueno, Sí, gracias. sí, perfecto. Bueno, vamos a calcular entonces la compresibilidad para que vean ustedes que es totalmente despreciable y para presentar la fórmula que es el módulo de elasticidad volumétrico. Se supone que un volumen B sumergido en el mar va a recibir un aumento de presión diferencial P o delta P. Ese aumento de presión va a provocar un cambio en ese volumen y ese cambio va a ser delta B. Hago una consulta. ¿Cómo Sí. dijiste que se llama el único caso que no es despreciable? Golpe de Ariete. Golpe de Ariete. Correcto. Gracias. O pulso de Yukovsky. Si tenemos tiempo lo vamos a ver, es muy interesante, pero está en la cola. Bueno, fíjense el signo es retórico, ¿vieron? En mecánica de los fluidos no hay por qué respetarlos. Lo que quiere decir ese signo es que si la presión aumenta, se supone que el volumen tiene que disminuir, por eso el signo negativo. Pero ya les digo, los signos surgen como detalle de autor, más que como consecuencia de una deducción. Bueno, si lo aplicamos, por ejemplo, para el agua y para el petróleo, van a ver que en ambos casos da valores totalmente irrisorios. Entonces, supongamos que tenemos que tratar con agua, el coeficiente correspondiente de tabla será este. Sometamos ahora un cuerpo a ese cambio de presión. Consideremos un volumen de un metro cúbico y calculamos el cambio de volumen. Fíjense que es nada. Si lo hacemos con el petróleo, el coeficiente K será este. Obviamente la presión es la misma, el volumen es el mismo y el cambio de volumen es igualmente despreciable. Se observa entonces que el petróleo es un poco más compresible, pero en ambos casos son valores despreciables. Muy bien, esto en cuanto a este concepto de coeficiente de compresibilidad. Pasemos entonces a definir otra propiedad. Fíjense como con la temperatura todo se muere, todo baja. ¿Qué es la cavitación? La cavitación es un fenómeno que ocurre en instalaciones mal calculadas y tiene relación con la aparición de la presión de vapor en puntos en los que no debería haber aparecido. Veamos entonces qué era la presión de vapor, que está vinculada con la temperatura y la ebullición. Supongo que en esta olla ponemos fuego, las moléculas rojas de agua van a pasar al estado líquido evaporándose, hasta que en la parte de vapor sobrevenga la saturación y cada molécula de vapor que sube obliga a una molécula azul de vapor a evaporarse. Entonces va a ocurrir un movimiento permanente de
moléculas que suben y moléculas que bajan, cada vez con mayor movimiento hasta que esto produce un equilibrio dinámico que se llama ebullición. Entonces muchas de estas que están pintadas de rojo van a querer evaporarse y subir, lo cual va a obligar a que muchas que están en azul se condensen y bajen. Ese movimiento entonces tan fuerte de las moléculas se llama ebullición. Y esa ebullición ocurre cuando la presión exterior coincide con la presión de vapor del fluido. Entonces, en este episodio que llamamos ebullición, ocurre la igualdad entre la presión de vapor y la presión exterior. Imaginemos ahora que nos ubicamos en Buenos Aires y nos ponemos a hervir papas en el obelisco. ¿Cuál sería la presión de vapor ante la cual reaccionaría el fluido ebulliendo? 100 grados. Si nos vamos, por ejemplo, a la punta del Himalaya con las papas, van a ver que allí la evaporación ocurre a otra temperatura porque es otra la temperatura ambiente. Allí las papas el agua va a hervir a 80 grados y entonces el agua nunca va a superar esa temperatura y las papas no se van a cocinar. Necesitamos el contraste de una zona como el Himalaya, de tan baja presión de vapor. Necesitamos entonces algo así como una olla a presión. En una olla a presión, el agua hierve a 120 grados, por ejemplo. Entonces las papas se van a cocinar porque van a alcanzar una alta temperatura. Muy bien, ¿qué estamos queriendo decir entonces? Que la presión exterior en combinación con la presión de vapor puede producir coincidencias no solo a 100 grados. Hay partes en la instalación de una instalación eléctrica, en donde ocurre la evaporación, la ebullición a temperatura ambiente. O sea, si nos paramos en un punto de mucha succión en una instalación, esa succión va a generar la ebullición a temperatura ambiente. Ustedes van a ver las burbujitas, van a escuchar el ruido del agua hirviendo, la van a tocar y va a estar fría. Todas esas burbujitas viajan por la instalación hasta llegar a un momento en donde la presión es muy alta. Las burbujitas de aire que se incorporaron en la ebullición van a verse sometidas a esa alta temperatura y van a implotar. Implotar significa reventar para adentro. En esa implosión va a ocurrir entonces que se va a ir socavando la superficie del material. Luego viene otra burbujita, es obligada a implotar, o sea, a reventar para adentro, y eso va generando un deterioro muy importante en la estructura, que hace que una rueda de una máquina, un rotor de una bomba, por ejemplo, se convierta en eso en muy poco tiempo. Lo mismo pasa con esta otra, estos árabes de la turbina. Entonces, ¿cuál fue el error aquí? El error ha sido no prever que en un punto de alta succión iba a producirse la cavitación. Entonces, moraleja, no hay que sobredimensionar las bombas en las instalaciones, porque hay instaladores que dicen, bueno, acá yo voy a poner una bomba más grande todavía que la que dio el cálculo para estar tranquilos. Tranquilos no, porque esa bomba más grande va a succionar de más. Va a producir un punto en instalación de alta succión donde se va a alcanzar la presión de vapor. Si se alcanza la presión de vapor, en ese punto el fluido va a hervir. Si hierve, se va a llenar de burbujitas que cuando pasen por un punto de instalación de alta presión, implotarán y harán pelota lo que encuentren a su paso. ¿Está bien? Entonces no hay que sobredimensionar las instalaciones, sobre todo en el tema bombas. Bueno, seguimos.
Bueno, vamos a seguir entonces con el tema que sigue, que es tensión superficial. La tensión superficial entonces se vincula con la reacción de la superficie del fluido. Fíjense que las moléculas de un fluido se mantienen unidas por adhesión, están adheridas, como las láminas del papel que escurren una sobre otra. No así los gases, donde ya vamos a explicar qué es lo que los mantiene en contacto. Esa molécula que está sumergida en el centro del fluido guarda una reacción de adhesión con todas sus vecinas, o sea, está tironeada por todas ellas, manteniendo una resultante nula. Pero una partícula de agua, por ejemplo, que está en la superficie, está siendo atraída hacia adentro por todas sus vecinas, pero a su vez está atraída hacia afuera por las moléculas de aire que no le ganan porque tienen menos capacidad. Por lo tanto, aparece ahí una resultante. ¿Cómo hacemos para que no se hunda? Entonces, en una palangana, todo el agua que está en la superficie se hundiría. Bueno, no se hunde porque la superficie del agua se convierte en una membrana capaz de resistir una fuerza, y la fuerza que resiste entonces es una fuerza horizontal que compensa la resultante hacia abajo de la partícula de agua. La analogía de esto es como una ropa mojada que está colgada en la soga y pesa. ¿Por qué no se cae? ¿Por qué no se hunde? Porque existen entonces fuerzas horizontales en la soga que impiden que la prenda se caiga. Entonces lo mismo ocurre con el agua, pero para que eso ocurra tiene que haber una soga en el ejemplo de abajo y tiene que haber una membrana capaz de resistir esfuerzos de tensión en el dibujo de arriba. En realidad, si le damos dimensión en 3D, ¿qué pasa con ese chico que produce un esfuerzo sobre la cama elástica? La cama elástica reacciona con tensiones hacia todas las direcciones en la membrana. Así reacciona el agua. Entonces, si un bicho como este se quiere parar en la superficie del agua, se va a parar en la membrana, no se va ni a mojar las patas, el clip tampoco. Se quedan apoyados en esa membrana. La membrana entonces es real, es como un hule, como una capa capaz de resistir el esfuerzo de tracción. Eso hace que podamos formularnos una pregunta como esta. Si una gota está mantenida unida por esa membrana, lo lógico es que la forma de la gota sea no aerodinámica, porque esta forma de gota es la que adopta la gota una vez que comienza a tener contacto con el aire, pero la gota cuando nace es redonda, porque si está rodeada por una membrana, lógicamente es redonda. Fíjense en este caso cómo se nota mejor que la gotita es bien redonda. Bueno, podemos calcular entonces la tensión superficial de una gota. Si eso es una gota y tiene un radio R, entonces podemos calcular la existencia de la presión como fuerza sobre área. Entonces, la fuerza será igual a la presión por área y esa fuerza intenta romper la gota. El área es pi por radio al cuadrado, que es el área de un círculo. Por otro lado, tenemos la presencia de la tensión de tracción sobre la membrana de la gota, que es fuerza sobre longitud, donde la longitud es 2pi por radio, porque es justamente el perímetro que multiplicado por la tensión da la fuerza. Esta fuerza de abajo es lo que intenta que la gota no se rompa. Si en el límite igualamos ambas fuerzas, estamos justo en el punto en el que la gota está por romperse. Despejamos entonces sigma y esa es la tensión límite que puede alcanzar esa membrana. Entonces la tensión
superficial de la membrana será la presión por el radio dividido 2. Bueno, muy bien. Esto es un ejercicio. Bueno. Bueno, con esto agotaríamos entonces el tema de la... ¿Qué nos queda? ¿Cuánto? El tema de los líquidos. Yo pensaba llegar hasta acá hoy, a ver si tengo más. No, llegamos hasta acá. Bueno, si les parece, dejamos hoy acá y arrancamos la clase que viene con propiedades de los fluidos gaseosos, en donde vamos a rever todas las mismas propiedades, pero aplicadas a los gases. ¿Les parece? Perfecto. Díganme si tienen alguna duda, algún comentario. Una consulta. Sí. En la página del campus, donde está la teórica, que están todos los PDF subidos del otro profesor, ¿eso también, digamos, son los mismos temas o solamente tomamos el material que nos pasás vos? No, son temas parecidos. Pueden utilizar esos PPT, son más genéricos, son copias de libros, etcétera. Los pueden bajar y aprovechar. No hay ningún problema al respecto. Pero no hay cosas que acá estén que en esos no. Todo lo que está acá también está en esos PowerPoint. Yo me miré con tanto grado de detalle. En términos genéricos, están los mismos temas. De última, ustedes también han tomado nota y han sacado fotos de lo que vieron de esta presentación. Y estas presentaciones están preparadas con información sacada de los libros. Así que en el Streeter, en el Potter, estas cosas están con mucho detalle. Así que no van a tener problema de falta de información. Y si no, cualquier cosa me dicen. Si hay algo que no encuentran. Sí, hay algunas cosas que están en las diapositivas y hay otras que no. Lo de los fluidos no newtonianos y eso no. En las de Calzareto no están. Bueno, los fluidos no newtonianos los pueden buscar por internet y los pueden buscar en cualquiera de los dos libros que yo les di porque están desarrollados en forma bastante extensa, así que no van a tener problemas con eso. Después, como eso las filminas las preparó Calzareto, las otras yo las he visto por arriba, no sé bien si tienen todo el contenido o no. Estamos, digamos, ayornándonos, tratando de equilibrarnos con eso. Bueno, entonces, a todos les viene bien las 6, menos a vos que me habías dicho que no podías, ¿no? Prefiero las 7, pero la realidad es que no sé, o sea, yo antes de esta materia curso métodos numéricos y la tengo de 4 a 7, pero bueno, depende de cómo se vayan manejando los profesores, si me van a dar la clase entera o no. Bueno, avísame entonces, ¿cuándo fue? ¿Cuándo tuviste hoy? Sí, y por ejemplo hoy tuve una clase corta y por el momento no van a dar una clase de 3 horas. Pero Bueno, no lo sé. avísame antes del fin de semana, si yo sé si la pongo a las 6 o a las 7. Si no, ponelo a las 6, de última, si llego a ver que no llego, te aviso. Bueno, si yo la pongo a las 6, si te trajo algún problema, la próxima la paso a las 7. Dale, gracias. Bueno, chicos, gracias. Nos vemos. Chao, profe, hasta luego. Chao, chao.